Jorge Chemes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Horacio, buenas tardes. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Estuvo picante, ¿eh? Yo te voy a invitar, video de 3 minutos y medio, que fue la conferencia de prensa que dieron los gobernadores en Córdoba, porque está con la presidencia pro tempore Córdoba en este momento. Se reunieron Puyaro, Yarlora y Frigerio. Los periodistas le preguntaron de todo, y esto pasaba. Es que pasamos a la acción frente a la no solución de los planteos o a la no respuesta. La de mayor alto impacto tiene que ver frente a lo que fue, Rogelio habló de una pandemia educativa, ¿no? Casi una catástrofe, ¿no? De lo que fueron los resultados educativos. Por lo general eso conllevaba una reacción de los gobiernos a armar líneas de base, bueno, ver cómo trabajar. Pasan los meses, no hay reacción, no vamos a esperar más, vamos a empezar a medir nosotros, vamos a empezar a poner nuestros programas educativos, vamos a medir cuáles son las mejores prácticas que tenemos, vamos a ir evaluando y vamos a tratar de ir mejorando la calidad educativa de cada uno de nuestros niños y nuestros jóvenes. Porque no podemos esperar más las decisiones del gobierno nacional en materia de educación. Nosotros entendemos y coincidimos que no puede haber ninguna prioridad antes que la baja de las malditas retenciones. Lo hemos dicho en cada oportunidad que tuvimos, es un impuesto no solamente distorsivo y que afecta a nuestra competitividad, sino que es claramente un impuesto que nos afecta a nosotros. Nos afecta a la región centro, nos afecta a los cordobeses, a los santafesinos, a los entrerrianos. Nosotros tuvimos que hacernos cargo de muchos aspectos y de muchas áreas que hasta el 10 de diciembre del 2023 quien se hacía cargo era el gobierno nacional. Lo que hicimos los 24 gobernadores o los 23 gobernadores y el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue trabajar sobre tributos sin desfinanciar en un solo centavo al gobierno nacional. Sobre este proyecto que presentamos las 24 jurisdicciones, en mi caso no hubo ninguna comunicación por parte del gobierno nacional. Entiendo que tenemos que seguir adelante, por supuesto, porque son recursos de las provincias que nos estaban distribuyendo, y desde ese lugar nosotros sí los vamos a aplicar a lo que lo tenemos que aplicar, que mucho tiene que ver con las responsabilidades que fuimos asumiendo estos 19 meses. El ajuste de las provincias ha sido más grande que el ajuste de la nación, en los números. Con lo cual el esfuerzo que las provincias hemos hecho es un esfuerzo que ha colaborado mucho a bajar la inflación y la macroeconomía. Pero después hay otras cosas que no se midieron. Lo que no se midieron son cuando sacaron el incentivo docente. O el boleto educativo, muchos niños no estarían yendo a la escuela, muchos padres tendrían que erogar ese boleto, capaz que no estarían las clases iniciadas. Habría gente en los hospitales si no hubiéramos cubierto nosotros los medicamentos para el cáncer, los oncológicos, los de HIV, gente que se estaría muriendo, familiares reclamando. O sea, lo que hemos aportado los gobernadores y los intendentes, porque es injusto no hablar del esfuerzo también que están haciendo los intendentes para la paz social de Argentina, y que para que se pudiera establecer esta macroeconomía es importantísimo. Es por eso que ahora estamos yendo sobre recursos que son de las provincias, pero que no los envían, con lo cual no afecta eso a la macroeconomía, porque no los podés utilizar para otras cosas, porque si no sería un delito. ¿Está claro? ¿Por qué llegar a una ley? Si tendría que haber sido en la mesa completa, decir, bueno, mira, lo voy a trasladar de esta manera, vamos a hacer con esto. Se llega a una ley cuando hay una falta de diálogo que te impide llegar a un acuerdo. Ahora, esos recursos que son de orígenes provinciales nunca pueden ser tomados como parte del superávit. Bueno. Cerrado aplauso, me mencionabas que hubo después del discurso de los 3 gobernadores. Sin duda, yo te diría que de todas las juntas de gobernadores que hemos participado desde que empezó esta gestión, fue la que más concurrencia tuvo, y no solo de funcionarios, que por supuesto estábamos casi todos, sino de mucho público que se arrimó. Había gente parada, te diría que no, entre 500 y 600 participantes estuvieron presentes ahí.
Y la realidad es que creo que el aplauso lo que mostraba es el acompañamiento a las verdades que se estaban escuchando, a las realidades de que muchas veces se ve que en Argentina parecería que tenemos dos países. Uno que es la capital federal, con una visión en la macroeconomía y con una necesidad, sin ninguna duda, y estoy de acuerdo en que hay que ordenar los números, hay que ordenar el país y corregir muchas cosas. Pero da la sensación de que en ese camino, en ese derrotero, se están olvidando de lo que significa el interior del país y el interior productivo. Y con todo respeto lo digo porque todas las provincias son importantísimas, pero no hay que olvidarse que Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba generan más del 70% de los recursos que el país necesita. La región centro, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza. Bueno, Mendoza no tiene un 4%, pero también es productivo. Todos aportan, por eso hay un interior fuerte que es el que hay que cuidar. Bueno, y en este marco, lo que pasa es que vos estás en una diatriba, Jorge, que esto me imagino que tienen que haberlo planteado. Decís, bueno, ok, primero echan por tierra a los gobernadores que no han hecho el ajuste a las provincias. En términos monetarios te están diciendo que son los que más ajustaron. Sin duda. Por el tema de los ingresos y transferencias no recibidas. Sí, sí. Más allá de cantidad de personal o cierres de algunas instituciones, o etcétera, etcétera. Disculpame que quiero aclarar algo. Sí, claro. No hay que olvidarse que muchas veces las provincias cubren con sus dineros pagos que le corresponden a la nación y que muchas veces no son reintegrados, ¿no? Bueno, mencionaba el tema de la educación que después lo sacaron. Por supuesto. O el tema de medicamentos, o también hablaban los gobernadores sobre estos impuestos que tienen un fin específico para los fondos de obras, le hace rutas, que no se están ejecutando, ¿no? Así es. Y que no lo podrían, no deberían poder usarlos desde Nación porque sería un delito. De igual manera, todos estos números les sirve como para mostrar ante el Fondo Monetario Internacional que estarían llegando con el superávit, que no sé, y eso es una pregunta, si se habló justamente de la macroeconomía y de los números de la nación entre las provincias. Yo creo que ese diálogo sin ninguna duda existe entre los gobernadores, no hay ninguna duda. Nosotros como segundas líneas no tenemos acceso muchas veces a una reunión de más de una hora que existió ayer entre los tres gobernadores. Tres cerrados, una hora. Sí, por supuesto, más de una hora estuvimos esperando digamos que termine, porque es el momento en el que ellos como gobernadores pueden intercambiar sinceramente muchas cosas que están viviendo, ¿no? Y sin ninguna duda queda a las claras de que... Sí, o planificar la acción, porque dijeron... Claro. Pasaron o plantearon pasar a la acción. Esto significa, bueno, cerremos esto o va la legislatura a pleno en contra. Claro, básicamente es esto. Sin duda, y hay que tener en cuenta de que cuando dicen que las provincias no han hecho el ajuste, no es así. Las provincias han hecho un ajuste furioso. Y cuando hablamos de retenciones, hay que dejar en claro de que no son coparticipables con las provincias. Las retenciones a las exportaciones de grano quedan en el gobierno nacional, el gobierno central, en los recursos. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, por eso es muy loable lo que las provincias están llevando adelante. Y no lo hemos visto solamente ahora. Hace 15 días estuvimos reunidos en Santiago del Estero con gobernadores del Norte Grande, y viven la misma situación. Es una situación en la cual se exige mucho más de lo que puede muchas veces el interior. Ahora, Milei te dice, salimos de esta y vuela todo porque perforan el superávit. Mira, yo no soy un especialista. ¿Cómo hubiera querido tener un micrófono en la reunión de esos tres gobernadores una hora ahí adentro para saber que hablaban acerca de esto, ¿no? Sin poner en jaque una cosa a la otra. Aparte hay gente que conoce mucho, Frigerio, con Caputo y compañía, compartían gobierno, entonces, y después por el otro lado sale Caputo y te dice, estoy hablando del ministro de Economía, no de Santiago Caputo, sale y te dice, si nosotros aceptamos esto, Argentina estalla porque no cumplimos ninguna de las metas que tenemos que llegar ahora en agosto. Y tenés un ministro, un jefe de gobierno o jefe de ministro que va haciendo realmente un malabarismo excepcional de una manera descomunal. Escuché que no hay contacto, que no hay diálogo, que no tienen llamadas, mencionaba uno de los gobernadores. Ustedes en las segundas líneas, mientras tanto las mesas de trabajo, ¿qué fueron dialogando entre las tres provincias? ¿Se habló del tema de educación? ¿Qué más? Nosotros estamos tratando en esas mesas de trabajo de desarrollar, en primer lugar, lo que las diferentes sectores de la sociedad nos piden
y lo que los gobiernos, o sea, los gobernadores deciden a principio de año cuando hacen la Junta de Gobernadores y se arma la agenda de actividades durante el año. Vamos respondiendo a las necesidades y a lo que se va pidiendo concretamente. Es una forma de poner en práctica, digamos, no sé si llamarle políticas de Estado, pero lo que a lo mejor surge de esas mesas de trabajo terminan siendo las políticas de Estado que hace falta. Muchas no se pueden llevar adelante por falta de recursos, otras sí, pero la realidad es que hoy, y permítanme el término, las provincias están haciendo malabarismo para poder sostener y llevar adelante todos los proyectos. Malabarismo no, están volviendo a pedir préstamos, 750 millones de... Claro. Nuevamente. Claro. O sea, están generando deuda. Sin duda, que es mucho más preocupante que hacer malabarismo, ¿no? Sin duda. Como hombre de campo te consulto, pues se logró filtrar en estos últimos días la posibilidad de que mañana Milei anuncie a la sociedad rural la quita de las retenciones, alícuotas, llamarle lo que vos quieras, al tema de la carne vacuna para la exportación. Esto no es un número que le infiera mucho, digamos, al tema del gobierno nacional. El tema de los granos es el gran ingreso, ¿no? Pero ayer hablamos con Victorio Firpo desde Expo Rural y están como el sector del campo todos calladitos esperando lo otro y no como lo que entienden sería una migaja con el tema de las carnes. ¿Cómo está viendo justamente las entidades que vos has presidido también como referente del campo esto? Yo te diría que la misma ansiedad y mucha incertidumbre también que tenemos nosotros como productores invade a las entidades en estos momentos. Sin duda lo que acabas de decir, estas medidas que pueden llegar a anunciarse, por supuesto bienvenido sea, todo lo que sea alivio fiscal, bienvenido sea. Pero creo que el punto fuerte y neurálgico son las retenciones a los granos, que por sobre todas las cosas hoy está afectando fuertemente a la rentabilidad del productor y está poniendo en riesgo la próxima cosecha. Hoy vos te sentás con un productor que además arrienda un campo, un productor agrícola, digamos, ¿no? Porque la ganadería, no te digo que esté pasando un momento maravilloso, pero está bastante más aliviado. Sí, vimos que inauguró de nuevo el local de Cotapa, nos ponen muy contentos, con una cooperativa de trabajo, la lograron sostener. Exactamente. Vuelven a poner en tapete lo que ha sido otrora una de las cooperativas más importantes que ha tenido Paraná y la provincia de Entre Ríos. Bueno, bienvenido sea. Hay recuperación de vientres lácteos, o sea, ves... Y también hay algunas empresas lácteas que también están cerrando, entonces también tenés una contrapartida importante. Porque creo que acá afecta mucho a la situación individual de cada empresa o de cada productor. Yo creo que hay gente que está muy saneada financieramente, otros no tanto, y ahí es donde se marcan las diferencias de la evolución más rápida que puede haber. Pero vuelvo a lo que te decía hoy, el punto neurálgico y el de mayores recursos y el que puede impulsar la reacción del país es la producción de granos, y no se está hablando de lo que realmente se necesita, que es la eliminación total de las retenciones. ¿De qué recaudaría el gobierno nacional para sostener este modelo económico si no es por las retenciones del grano? También hay que preguntarse esto. Por supuesto. ¿Seguir endeudando hacia afuera? Por supuesto. ¿Cómo se ejecuta esto? Y mira, a mí me preocupa inclusive la falta de credibilidad por parte del gobierno nacional en muchos proyectos que le están diciendo bajen las retenciones porque automáticamente sube la producción. Y es una realidad. Vos cuando le das incentivo al productor va a sembrar más, va a haber más granos y eso va a generar recursos que no lo quieren entender. Pero recursos que son en pesos porque te va a recaudar más en IVA, en impuestos que son de pesos. Y estos están necesitando dólares. Bueno, pero cuando vos levantás la producción de granos y exportás más, entran dólares. Y eso es lo que le estamos tratando. Pero no sería la eliminación, sería al menos una reducción. Mirá, si es eliminación, por supuesto que... ¿Y de qué manera recaudar los dólares si vos exportás? El problema es que hay un bache, te digo porque esto nos tocó discutirlo en el momento en que yo era presidente de CRA. Sí, estamos hablando entre el huevo y la gallina, me da la sensación esto, en este modelo económico, digo. Esto que yo te digo funciona. El problema es que hay un bache de aproximadamente un año entre cosecha y cosecha en el cambio de sistema que nadie está dispuesto a cubrirlo. Y ese es el problema por el cual no se pone en marcha sistemas que de alguna manera aumentarían la producción eliminando recursos. Explícamelo para un ignorante como yo. Te saca las retenciones de la soja. Ok. A ver, el campo en granos creo que recaudó para el gobierno, para las arcas del gobierno nacional, unos 30.000 millones. Exactamente. Más o menos por ahí anduvo. Aproximadamente. Ok.
¿De dónde recaudo 30.000 millones si yo, siendo, ponele, Caputo, Milei, digo, che, cumplo con lo de la campaña, levanto el tema de las retenciones? ¿De dónde saco dólares si ingresa por ahí? Bueno, ahí es donde, por eso ese bache que yo te digo, es donde creo que se tienen que sentar todos los sectores de la producción, incluidos los exportadores, y llegar a un consenso o algún mecanismo que cubra ese bache, anticipando, digamos, recursos. Yo no soy un especialista para decirte exactamente cómo es, pero hay herramientas. El problema, y acá es donde estoy seguro que no me voy a equivocar, es que falta confianza, Horacio. Todas estas cosas no se llevan adelante porque todavía los sectores productivos fuertes no tienen confianza en que este programa realmente funcione como tiene que funcionar. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo, porque vos hablas con un productor y ante la incertidumbre lo que hace es retraer la inversión o sembrar menos. Esto es lo que creo que hay que solucionar. Hay que generar confianza para que todo el esto productor funcione. chico del campo no le queda otro que sembrar y sembrar, porque si Sin no duda. funde, igual que cualquiera de nosotros los perejiles. Sin duda. No venís un día a laburar, cobrás un día menos, no tenés con qué pagar lo que tenés que pagar. Tenés el intermedio, que son los dueños de las tierras, que ellos las pueden sobrellevar si es que no la arriendan el campo, incluso apostar ellos mismos. Después tenés los exportadores, que son los que te manejan el país, porque convengamos que no han exportado todo, ni mucho menos. Entre vos y yo, no jodamos. Yo creo que habrán exportado el 40% en esta ventanita y lo otro lo están guardando a ver si se dispara el dólar después de las elecciones y no. Y vas por el interior del campo también y ves que están todos los hilos bolsas regodeantes de gorditos e inflamados. Entonces tampoco el productor exportó todo lo que tenía en esta incluso ventana que hubo. Pero ¿sabés por qué? Y porque tiene que pagar después lo que viene. Claro, porque es una forma de resguardar el poder de compra, no es que especula. No están guardando grano para comprarse un departamento en Punta del Este. Bueno, convengamos que especulan, porque si tuvieran confianza lo venderían y saben que la recaudan en esa ventana y lo invierten para la siguiente. Pero es que si no hicieran eso, no llegás con los recursos para volver a comprar los insumos para la próxima cosecha. Se corta la cadena, ese es el riesgo y eso es lo que hay que evitar, que se corte la cadena. ¿Los insumos se compran en granos incluso? Por supuesto, todos los insumos vos los financiás a la cosecha a valor grano o en toneladas de grano, ¿no? Bueno, se pintaron la cara entonces los gobernadores. Se plantaron, no sé si pulagarerí o realmente es para decir, che, hasta acá se llegó. Mirá, yo creo que se está sintiendo muy fuertemente esta falta de medidas, esta falta de políticas, y esa fuerza se sintió ayer en el acto, sobre todo en el público que de alguna manera estaba apoyando también lo que se decía. Jorge, un abrazo, gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Jorge Cheme es titular de la región centro por Entre Ríos, hablando de lo acontecido ayer justamente en la reunión de los 3 gobernadores de la región centro.